Jonás era un hombre que hablaba con Dios. Dios muchas veces le daba mensajes importantes. Un día, Dios le habló a Jonás muy clarito. Dios le dijo: Jonás, tengo un trabajo bien grande para ti. Quiero que vayas a una ciudad que se llama Nínive. Es una ciudad muy grande, lejísimos de aquí. La gente en Nínive no se está portando bien. Hacen muchas cosas malas, y eso me pone triste. Necesito que vayas y les digas que cambien su forma de ser, que dejen de hacer esas cosas malas. Diles que si no cambian, voy a tener que castigar su ciudad por las cosas que hacen. Este era un mensaje muy serio que Jonás tenía que llevarle a la gente de esa tierra lejana. Jonás escuchó las palabras de Dios, pero no le gustaron para nada. Nínive era una ciudad conocida por su gente mala, y Jonás tenía miedo. Él no quería ir allá. Pensaba que la gente de Nínive eran sus enemigos. No quería que Dios los salvara. Así que Jonás decidió escaparse de lo que Dios le mandó. Pensó que si se iba bien lejos, Dios no podría encontrarlo ni obligarlo a ir. Decidió irse en la dirección opuesta a Nínive. Quería escaparse de su misión importante, pensando que podía esconderse de aquel que todo lo ve. Esto fue un gran error que cometió Jonás. Entonces Jonás bajó a un pueblo junto al mar llamado Jope. Buscó un barco que fuera a un lugar llamado Tarsis. Tarsis quedaba muy lejos, en la dirección totalmente opuesta a Nínive. Jonás pensó que este era el plan perfecto para escaparse. Encontró un barco que estaba listo para zarpar hacia Tarsis. Le pagó al capitán el dinero por su viaje. Estaba feliz de subirse al barco. Bajó al interior del barco, esperando esconderse y dormir, esperando que Dios se olvidara por completo de él y de la ciudad de Nínive. De verdad creía que podía ser más astuto que el plan de Dios para él. Mientras el barco se alejaba de la tierra, Jonás seguramente sintió un poquito de alivio. Se estaba alejando cada vez más de donde Dios quería que estuviera. Al principio, el mar estaba tranquilo, y el viaje parecía ir bien. Jonás quizás pensó que su plan estaba funcionando a la perfección. Estaba huyendo de una tarea difícil, una tarea que le daba miedo. Pero escaparse de Dios nunca es fácil, y Dios no se había olvidado de Jonás. Dios tampoco se había olvidado de la gente de Nínive. Los planes de Dios siempre son más grandes que nuestros propios planes. Y Jonás estaba a punto de aprender esta lección importante de una manera muy sorprendente y difícil. De repente, cuando el barco estaba bien adentro en el mar, Dios mandó una tormenta muy grande. El viento empezó a soplar muy fuerte. Las olas se hacían cada vez más y más altas, chocando contra el barquito. El cielo se puso oscuro y como bravo. Los marineros del barco eran hombres con mucha experiencia en el mar. Habían visto muchas tormentas antes en sus vidas. Pero esta tormenta era diferente. Era mucho más fuerte, y daba mucho más miedo que cualquier tormenta que hubieran visto. Estaban aterrados de que su barco se rompiera en muchos pedazos, y que todos se ahogaran en el agua salvaje y revuelta. Intentaron todo lo que sabían para salvar el barco. Los marineros empezaron a tirar cosas por la borda. Tiraron la carga, las cajas pesadas y los bultos que llevaban. Esperaban que, al hacer el barco más liviano, flotara mejor en el mar tormentoso. Le gritaban a sus propios dioses, cada marinero rezándole al Dios en el que creía. Suplicaban por ayuda, para que la tormenta parara, para que les perdonaran la vida. Pero la tormenta no paraba, solo se ponía peor y peor a cada momento. El barco era sacudido de un lado a otro como un juguetico en una bañera gigante. Los marineros estaban perdiendo toda esperanza de sobrevivir. Se sentían completamente indefensos contra la furia del océano. Mientras tanto, Jonás estaba abajo en el barco, bien dormido. El capitán del barco lo encontró allí. El capitán se sorprendió mucho al ver a Jonás durmiendo tan profundamente durante una tormenta tan terrible. Despertó a Jonás y le dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo en un momento como este? Levántate y rézale a tu Dios. Quizás tu Dios nos escuche y nos salve de esta tormenta espantosa. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir ahora mismo. Entonces los marineros decidieron echar suertes. Esta era una forma que usaban para averiguar quién podría estar causando el problema. Creían que una persona podría ser la responsable de hacer enojar a los dioses y traerles la tormenta. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Esto significaba que los marineros creían que Jonás era la razón de la terrible tormenta.
Le preguntaron: «Dinos, ¿quién eres tú? ¿Qué has hecho para causarnos este gran problema?». Jonás les dijo la verdad. Les dijo: «Soy hebreo, y adoro al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca. Estoy huyendo de él porque me pidió que hiciera algo, y yo no quise hacerlo». Los marineros tuvieron aún más miedo cuando escucharon esto. Entonces Jonás les dijo: «Levántenme y tírenme al mar, y el mar se calmará para ustedes. Sé que es mi culpa que esta gran tormenta haya venido sobre ustedes». Los marineros intentaron remar de vuelta a tierra, pero no pudieron. Así que le rezaron a Dios, levantaron a Jonás y lo tiraron al mar furioso. Inmediatamente, la tormenta paró, y el mar se calmó. Entonces Dios mandó un pez muy grande, y se tragó a Jonás enterito. Jonás estaba ahora dentro de la barriga del gran pez. Estaba oscuro y húmedo, y daba mucho miedo adentro del pez. Estuvo allí por 3 días y 3 noches. ¿Te imaginas estar dentro de un pez por tanto tiempo? Debió ser un lugar muy incómodo y aterrador para estar. Jonás tuvo mucho tiempo para pensar en lo que había hecho. Sabía que había desobedecido a Dios. Sabía que había intentado escaparse de la misión importante de Dios. Se dio cuenta de que escaparse no era la solución. Entendió que el poder de Dios estaba en todas partes, hasta en lo más profundo del mar, hasta dentro de un pez gigante. Desde adentro del pez, Jonás empezó a rezarle a Dios. Le dijo a Dios que estaba arrepentido por haberse escapado. Le dio gracias a Dios por salvarle la vida de ahogarse en el mar tormentoso, aunque ahora estuviera en un lugar extraño. Le prometió a Dios que si le daba otra oportunidad, obedecería. Iría a Nínive y entregaría el mensaje. La oración de Jonás fue sincera y salió de su corazón. Sabía que había cometido un gran error, y estaba de verdad arrepentido por ello. Reconoció el poder y la misericordia de Dios. Entendió que Dios tenía un propósito para él, y ahora estaba dispuesto a seguir ese propósito, sin importar qué tan difícil pareciera. Dios escuchó la oración de Jonás desde adentro del pez. Dios siempre está escuchando cuando hablamos con Él, especialmente cuando estamos de verdad arrepentidos y queremos cambiar. Dios vio que el corazón de Jonás había cambiado. Vio que Jonás estaba listo para obedecer. Dios es un Dios amoroso y que perdona. Nos da segundas oportunidades cuando cometemos errores, si estamos dispuestos a aprender de ellos e intentarlo de nuevo. Así que, después de que pasaron 3 días y 3 noches, Dios le habló al pez grande. Dios le ordenó al pez que escupiera a Jonás en tierra seca. El pez grande obedeció a Dios inmediatamente. Y así, el gran pez nadó hacia la orilla. Abrió su bocota enorme y vomitó a Jonás en la playa de arena. Jonás estaba vivo. Estaba fuera del pez y de vuelta en tierra firme. Debió estar muy sorprendido y muy agradecido. Dios le había dado una segunda oportunidad. Ahora sabía que no podía escaparse de los planes de Dios. Entendió que obedecer era muy importante. Dios le había mostrado una gran misericordia, primero salvándolo de la tormenta, y luego librándolo de la barriga del pez. Jonás estaba listo para hacer lo que Dios le había pedido desde el mismísimo principio. Entonces la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Dios le dijo: «Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Anúnciale el mensaje que yo te doy». Esta vez, Jonás no se escapó. Había aprendido la lección de una manera muy dramática. Se levantó enseguida y empezó su viaje hacia Nínive. Era un viaje largo, pero Jonás estaba decidido a obedecer a Dios. Sabía que el mensaje de Dios era importante y que la gente de Nínive necesitaba escucharlo. Viajó por muchos días hasta que finalmente llegó a la enorme ciudad de Nínive, tal como Dios le había mandado. Cuando Jonás llegó a Nínive, empezó a caminar por la ciudad. Era una ciudad muy grande, tan grande que se necesitaban 3 días para cruzarla caminando. Mientras caminaba, Jonás empezó a anunciar el mensaje que Dios le había dado. Gritaba fuerte: «En 40 días más, Nínive será destruida. En 40 días más, Nínive será destruida». Repetía esta advertencia una y otra vez para que todos pudieran escucharla. Fue valiente, e hizo exactamente lo que Dios le había dicho que hiciera. No cambió el mensaje ni intentó hacerlo sonar más bonito. Entregó la advertencia de forma clara y directa. Para sorpresa de Jonás, la gente de Nínive escuchó su mensaje. Creyeron la advertencia de Dios que Jonás entregó.
Desde la persona más importante de la ciudad hasta la más pequeña, todos empezaron a mostrar que estaban arrepentidos por sus malas acciones. El mismísimo rey de Nínive escuchó la noticia. Se bajó de su trono, se quitó sus ropas reales y se puso ropa áspera, que era una tela rústica para mostrar tristeza. Se sentó en cenizas. El rey entonces hizo un anuncio muy importante. Ordenó que todos en Nínive, hasta los animales, ayunaran, o sea, que no comieran ni bebieran. Le dijo a todos que le rezaran a Dios y que se alejaran de sus malos caminos y de su violencia. Y Dios vio lo que hizo la gente de Nínive. Vio que habían dejado de portarse mal y que habían vuelto a Él. Como se arrepintieron y cambiaron su forma de ser, Dios decidió no traer la destrucción de la que les había advertido. Dios les mostró misericordia y perdón. Jonás aprendió una lección muy importante de todo esto. Aprendió que Dios es misericordioso y amoroso, no solo con él, sino con todas las personas, hasta con aquellos que Jonás pensaba que eran sus enemigos. Aprendió la importancia de obedecer, y que los planes de Dios siempre son para lo mejor, aunque no los entendamos al principio. Nos enseña que siempre debemos tratar de obedecer a Dios, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros y para los demás.